Lamentablemente los gobiernos regionales y locales dejaron de invertir 11.848 millones de soles en su presupuesto en el 2021. ¿Qué tal nos fue en otros sectores? Estamos con Osvaldo Molina, él es economista de la Red de Estudios para el Desarrollo y el Comentario Económico. ¿Cómo te va, Osvaldo? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Ya estamos viernes, ¿ah? Sí. Muy bien, pues. Felices. Ay, sí, claro que sí. A disfrutar el fin de semana un poquito todos. Ayer conversábamos sobre la ejecución presupuestal y es importante entender que la ejecución del presupuesto público es un aspecto crucial para llevar más y mejores servicios públicos a la población. Así que el día de hoy nos enfocaremos en primero entender un poco el presupuesto, su composición y distribución, y luego vamos a ver cómo se ha ejecutado, ¿no es cierto?, en sectores como educación y saneamiento, que son dos sectores clave, ¿no es cierto? Entonces primero veamos cómo se distribuye el presupuesto público. Lo que la gente tiene que saber es que un presupuesto de una nación es algo más o menos parecido al presupuesto de una familia. ¿Sí? Si usted tiene eso en mente, vamos a poder conversar. Entonces, en el 2021, el presupuesto de la nación ha sido de 183.000 millones de soles. Ese es el presupuesto de apertura. El sector que más recursos recibió fue educación, seguido de salud y transporte. Ahora, para hacerlo sencillo, ¿cómo se distribuye esto? Imagínese por un minuto que el presupuesto fuese 100 soles. Entonces, 16 soles se habrían destinado a educación. El sector salud, por ejemplo, hubiese recibido 14 soles, más o menos, para que se hagan una idea. Ahora, si lo vemos por niveles de gobierno, si nuevamente el presupuesto son 100 soles, los gobiernos regionales hubiesen recibido 28 soles. 18 soles hubiesen recibido los gobiernos locales y el gobierno nacional hubiese recibido 54 soles. Miren qué importantes son los gobiernos subnacionales. Ahora, para entender, usted ha seguramente escuchado, ¿no? El presupuesto de inversión. Y uno a veces no entiende. Vamos a intentar explicar eso. Dentro de cada sector hay principalmente dos tipos de gasto. El primero es el gasto corriente, que normalmente representó el 65% del total del presupuesto del 2021. ¿Y qué es esto? Son los gastos que utilizan las entidades públicas para asegurar su operatividad. ¿A qué me refiero? Son, por ejemplo, los sueldos de los funcionarios o la compra de algunos bienes y servicios. Luego está el gasto de capital, también entendido como el gasto de inversión pública. Ese representó 26% del presupuesto total, el gasto que utilizan las entidades del Estado para la creación o reparación de infraestructura, como por ejemplo hospitales, colegios, carreteras. El resto del presupuesto total, un 9%, es para pagar la deuda pública. Pero ahora sí ya nos queda más claro, gasto corriente y gasto de inversión. Muy bien, ahora veamos qué pasó con el sector educación. El sector educación más o menos obtuvo 18% del presupuesto total y su ejecución total fue de 90%. Pero si miramos, ¿no es cierto?, la ejecución del presupuesto de inversión en el sector, la ejecución ya fue de 72%. Y si miramos los recursos que se dejaron de invertir, se dejó de ejecutar en total, del presupuesto total, 3.500 millones de soles. Para que se hagan una idea, este monto hubiese significado más o menos escolarizar a 161.000 niños. Un dato importante, la gente siempre piensa en el Perú no ha habido recursos o dicen no se le ha dado prioridad a la educación. Un dato importante, entre el 2009 y el 2021 el presupuesto de educación se incrementó casi 3 veces. Aquí la clave entonces es más bien cómo se usaron esos recursos. En sectores de salud y transporte, por ejemplo, el presupuesto se ha más que triplicado durante ese mismo periodo. Ahora, ayer el ministro salió a explicar de que 39% de locales escolares necesitaban nuevas construcciones y que cerrar la brecha de infraestructura educativa demandaría el presupuesto de todo el sector de 2 o 3 años. Y eso es un dato muy duro, que nos cuenta un poco sobre las brechas en educación. Pero esta información no es nueva. De hecho, en el 2017 se aprobó el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, en el que ya se estimaba que cerca del 40% de locales escolares debían ser demolidos totalmente o en parte, y se estimaba que la brecha total de infraestructura era de 100.000 millones de soles.
Hoy día, en el plan actualizado, la brecha es de cerca de 111.000 millones. ¿Ya? Que eso representa pues casi el 49% del presupuesto total del país y casi 14% del PBI. A este ritmo vamos a requerir pues 25 años para cerrar esta brecha. Algo más tenemos que hacer para poder mejorar la infraestructura educativa. Pero ahora vayamos al sector saneamiento. Siempre hablamos pues de que las personas no tienen este servicio, ¿no? Y nos quejamos con justicia porque es un servicio básico. Pues saneamiento representa 3,2% del presupuesto total del país y el año cerró con una ejecución total de 69%. La ejecución e inversión fue incluso un poquito menor, fue 65%. El saldo no ejecutado total es de cerca de 2.200 millones de soles, que equivale más o menos a 500.000 peruanos en zonas rurales que hubiesen tenido acceso a saneamiento en sus hogares. Dime, Carlos, por favor. Osvaldo, a mí me parece lamentable que, por ejemplo, el presupuesto promedio en cuanto a ejecución en el sector salud en los gobiernos regionales haya sido 56%, y más aún por la etapa que estamos atravesando, ¿no? En donde se necesitaba mayor inversión, construcción, por ejemplo, de establecimiento de salud de primer nivel y otros temas vinculados al sector salud, ¿no? Sí, mira, ahí, a ver, yo creo que el Perú tiene un problema de capacidad de ejecución de inversión, ¿no? Y este problema es mucho más grave en los gobiernos subnacionales, es decir, en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Hay una mezcla de razones, ¿no? Por un lado está la corrupción, que lamentablemente existe, y por eso es que muchos gobernadores regionales pues tienen juicios, etcétera, etcétera. Y por otro lado hay un tema de incapacidad, de falta de capacidades, ¿no? Por eso es muy importante algo que se estuvo haciendo el año pasado, durante todo el año, que es buscar hacer capacitaciones con los trabajadores de los gobiernos regionales. Pero el problema que se tiene es que además hay una alta rotación, ¿no?, de personal. Entonces es difícil. Tenemos algo que hacer, porque mira, la plata estuvo ahí, ¿no es cierto? Si es más que triplicado el presupuesto en salud en 10 años, ¿por qué terminamos en la situación que terminamos cuando empezó la pandemia? Sí. Alguien nos tiene que explicar eso, ¿no? Hospitales a medio hacer, ¿no? Exacto. Que tienen ahí años y están en un proceso judicial por actos de corrupción. La corrupción también afecta, por supuesto, la ejecución de esta inversión. Tantas aristas, un problema tan complejo, pero en el que falta voluntad, aparentemente, para solucionarlo. Yo te digo una cosa, la corrupción mata. Porque cuando tú miras un hospital que está a medio hacer, ¿no?, y has invertido muchos miles de millones de soles en esos hospitales, tú ahí te preguntas, espérate, estas personas no tienen dónde atenderse en medio de una pandemia y ese hospital está ahí cerrado a la mitad. Yo creo que es como una cicatriz, ¿no es cierto?, en el rostro del Perú. Son esos hospitales a medias, ¿no? Algo tenemos que hacer. Cuesta vidas la corrupción. Osvaldo, muchísimas gracias. Nos reencontramos el lunes. Que tengas un gran fin de semana. Son las 6 de la mañana con 45 minutos.